intentando. La obsolescencia es la que... Bueno, esto, yo quisiera primero agradecer vuestra presencia, ¿no? Es decir, algo que de alguna forma se pensó en su momento, cuando llegamos aquí, de poder compartir con vosotros todo lo que sería la formación, que de alguna manera yo cuando llegué con Padre Marcos, así la cosa, veía una rica formación en esta comunidad, una rica formación en todo lo que sería la parte, digamos, primero profesional, y eso también se veía en el campo humano, una humanidad de unos grandes valores en esta comunidad, y también el interés que había habido en estos años de esta comunidad de formarse en campo teológico sobre todo, porque filosófico ya es más, digamos, exigente, ¿no? Porque el campo ya de la razón ya es otro campo, ¿no? En el campo de la fe se veía perfectamente una formación, por lo menos eso yo lo que observaba, y el hecho de la parte pastoral, son dos cosas, teológica y pastoral, de lo que esta comunidad. Por lo tanto, yo tenía interés de poder hacer algo que pudiera ayudarnos a formarnos, incluso con la parte de aquí, no solamente que fuera, en este caso, el sacerdote o un religioso, sino de los mismos que formamos esta comunidad, ¿no? Y entonces, esto se quedó un poco en el aire, por muchas razones, que no voy ahora a poner. Y ahora con el Padre Luis, pues pensábamos que podíamos hacer algo que esto pudiera tener una repercusión en nuestra parroquia y que fuese para formarnos y tener, pues, de alguna manera, refrescar muchas cosas que sabemos, porque lo que vamos a decir, muchas cosas a lo mejor ya se sabe, pero también que sea para un inicio de lo que queremos hacer, como sería un pequeño, una pastoral teológica en nuestra parroquia, que sería una cosa de ir formándonos, como se dice hoy en día en los sacerdotes, que sea una forma continua, no tener una formación que terminó el seminario y se acabó. Eso es algo que no corresponde, porque hay que actualizarse. Entonces pasa igual aquí. Muchas veces nos damos cuenta de que hay cosas que sabemos, pero hay cosas que decimos y que no nos acordamos ya por los años o porque han cambiado. Entonces, este taller que vamos a empezar va a constar de 5 encuentros, ¿no? Incluido 6 con el que vamos a iniciar hoy, ¿no? Y los días empezamos hoy, que es 28, y terminamos el 2 de noviembre. ¿No? Y el taller va a estar enfocado a lo que es dentro de los evangelios, los sinópticos, va a estar en primer momento, vamos a tocar el evangelio de Mateo. Todos sabemos que los evangelios son 4, ¿no? Y tenemos los que llamamos sinópticos, que corresponden a Mateo, Lucas, Marcos, ¿no? Esos son los sinópticos. Y luego Juan, ¿no? Entonces vamos a tocar, primero va a ser concretamente a Mateo, San Mateo, y después vamos a ir siguiente, la idea es con Lucas y Marcos. Y luego, si es posible, no es posible, sino que queríamos tocar también el otro evangelista, que es San Juan, que ya rompe, digamos, ya no está dentro de los sinópticos, lo cual eso nos da otra espiritualidad y tiene también otro objetivo distinto. Bueno, los sinópticos, cada uno, vais a ir viendo, de que cada uno que está escrito va a distinto, digamos, público. En este sentido, el que vamos a ver a Mateo, ahí, digamos, va dedicado a aquellos que fueron los judíos, que aceptaron de alguna manera el pensamiento, la doctrina de Cristo en su momento. Y claro, Mateo va a ir, digamos, tratando de hacerles ver digamos, la dimensión
de Cristo en todo lo que era el Antiguo Testamento, que parten ellos por Moisés, que es el que para ellos el judaísmo. Entonces hoy la idea, vamos a empezar y vamos a hacer este pequeño taller hoy con lo que es la Biblia, ¿no? Va a tener un sentido de empezar con la Biblia porque la Biblia, como sabemos, está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso lo sabemos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto muchas veces nosotros, o yo por lo menos he oído, de que esto cuesta mucho entender la Biblia. No la leo porque cuesta entenderla, es muy difícil entenderla. Todo lo que vamos a hablar hoy no es de la Biblia, sino es una introducción simplemente para tener el origen del por qué nosotros al leer, si nosotros de alguna manera entramos a hacer una lectura en el Nuevo Testamento, nos permita entender muchas cosas y el origen del por qué está eso escrito. O sea, es decir, el Antiguo Testamento nos va a hablar de lo que es el mensaje, digamos, de salvación, y nos va a hablar todo de Cristo. ¿Cierto? Pero hay un principio en la Biblia que si nosotros, de alguna manera, llegamos a conocer bien, nos va a permitir entender luego todo lo que es la Biblia. Si no en su plenitud, porque hay que profundizar, hay que reflexionar, hay que estudiarlo, pero tenemos ya de dónde surge esto, que son unos capítulos de la Biblia que nos va a permitir concretamente entender por qué muchas veces en cualquiera de los libros que son del Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento se van a referir siempre a estos hechos concretos que son pocos los versículos, pero que son la que dan el origen de todo lo que es el pensamiento, digamos, la salvación, la historia de la salvación que nos habla el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a empezar por algo que es muy sencillo, que decimos, ¿cuál es el origen de la palabra Biblia? De la palabra Biblia. Entonces, el origen de la palabra Biblia viene, todos sabemos, del griego, biblio, que significa libros. La palabra Biblia significa, y está derivada de biblios, que es un rollo papiro. En aquella época no es como ahora que un libro, sino se escribía, como todos sabemos, papiro. Era esto, sobre todo, el material en el que utilizaba. Entonces, esta viene de Biblios, que es una ciudad, digamos, fenicia. O sea, la palabra Biblios no es un origen, digamos, o surge de una palabra, sino tiene un origen. Y ese origen es de un pueblo, es un pueblo que hoy en día es una ciudad fenicia, que hoy se llama Jubaí, Jubaí, por eso estaría J-U-B-A-Y-L, Jubaí, que queda cerca de Beirut, el Líbano, de la palabra Biblia. O sea, esto recoge el texto, digamos, el origen de lo que significa Biblia, entonces pues nosotros sabemos entonces que es libro, papiro, y es un origen de un pueblo en Fenicia. De ahí viene, origen de un pueblo. Los idiomas que se escribieron, sabemos que es en hebreo, arameo y griego. Y esto luego va a tener, digamos, dificultades para luego lo que significa lo que vamos a llamar la palabra canon, la palabra canon que vamos a decir luego que es medida, para determinar qué libros deben estar en la Biblia y qué libros no tienen que estar en la Biblia. Porque no todos los libros que conocemos hoy, pues fueron así los únicos, hubo otros, pero que digamos, porque hay toda una metodología, una manera de entender las características para que sea un libro auténtico y que se incluya dentro del canon de lo que conocemos hoy, la Biblia.
Entonces, la Biblia, la Vulgata es una tradición de la Biblia que se escribió al latín en el siglo IV. O sea, es decir, la Biblia, como estaba escrita en estos idiomas, pues tuvo que empezar a que no todos hablaban en hebreo, no todos hablaban arameo, Cristo habló en arameo, ¿no? Y también en griego. Entonces, se pide en un momento que se escriba en lo que llamamos la Vulgata latina, significa que los libros que vamos a ir luego diciendo lo que se compone la Biblia, fueron traducidos al latín, para que en ese momento, estamos hablando Roma, en la que era el imperio, en la que se hablaba el latín, lo cual eso permitía, porque ya sabemos que con Constantino, en el siglo IV, concretamente, ya pasa a ser la Iglesia, a ser reconocida oficialmente, hasta antes de Constantino, que es el siglo 300 y tantos, estaba la Iglesia todavía no reconocida, por lo tanto, no era necesario que esto surgiera para conocer la Biblia. Estaba escrita ya y estos pergaminos y tal lo tenían el pueblo judío, lo tenía. Y que luego lo va recibiendo ya la Iglesia. Luego, en el año 1569, una fecha así, 28 de septiembre, se hace una traducción completa ya de la Biblia al castellano. Ya tenemos 3 momentos: arameo, griego y también hebreo. Se escribe, luego pasa a ser el latín y luego al castellano. Lengua vernácula ya por lo menos podíamos tener. Después vamos a pasar a algo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Yo creo que todos más o menos, pero vamos a repetirlo. Hoy en día vamos a conversar sobre la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Qué diferencias hay entre las Biblias católicas y las Biblias protestantes? ¿Saben cuál es la diferencia? El Nuevo Testamento es igual, pero el Antiguo no. Ya, efectivamente, lo que nos diferencia es que hay la católica tiene un número determinado y la protestante es otro. La que tiene más, ¿quién es? La católica. Entonces, esa es la diferencia, pero vamos a ver y por qué, ¿no? La Biblia no es un solo libro. Cuando decimos, hemos definido que la Biblia es libro, no podemos decir que es un solo libro, como algunos se piensan, sino una biblioteca, dice, completa. Toda la Biblia está compuesta entonces de ¿cuántos? ¿Sabemos? 73. 73. 73, ¿no? Pero para llegar a eso no es un número así que se ponen de acuerdo, sino que tuvieron que ser poco a poco incluidos en ese canon para determinar qué libros entran o no entran. Todo esto nos tiene que ayudar un poco porque muchas veces nos encontramos, y eso los evangélicos nos enseñan realmente que ellos estudian y cuando hablan, no sé si solamente hablan solamente de la memoria, esperemos que no sea así, sino que lo viven. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. No solamente es buscar la memoria y refrescarla y tal, sino para vivirlo, todo esto. Una consulta del canon decía que en la Biblia católica ha habido un solo canon o distintos canones, o sea, ¿la Biblia católica se hizo de una sola vez con los 73 o ha habido variación? No, esto sí, hubo un final, pero un principio, inició también un principio y se fue incorporando. O sea, no fue de esto vamos a empezar esto y luego esto no. Esto tuvo su evolución. Para ir viendo cuál era para que fuera a llegar a determinar. Estos son los libros que tienen que estar, ese es el canon y no se puede ahora ya tocar. Por eso cuando oímos muchas veces, el Evangelio se ha descubierto el Evangelio de San Mateo. Y ha dicho no sé qué. Y todo el mundo, esta cosa que nos llama la atención, la curiosidad.
¿Será que lo que está escrito nos han engañado? Ya lo hago. ¿Verdad? Enseguida esta cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a esperar? La Iglesia es muy cauta, entonces. Y no va ahora a cambiar eso. Lo estudiará, lo tendrán y tendrán libros. Sabemos que esto no solamente... en el Vaticano sabemos que hay toda una biblioteca de muchos libros, de muchos escritos, pero no quiere decir que sean todos, por eso decimos que hay apócrifos, ¿no? Escritos apócrifos, que nada que ver con lo que determinaron en un momento en que estos serían los auténticos y estos no. Por ejemplo, hay un evangelio de los apócrifos que dice así, sabemos, ¿no? De que Cristo estaba jugando con un niño, estaban jugando, tirándose piedrecitas, no sé qué, y entonces Jesús se enfada y le tira una piedra y le pega en el ojo y se lo saca, y entonces, como era Jesús, Dios le puso fin. Y así lo relata. Pues eso, concretamente, no se puede determinar que sea una cosa científica ni de fe, porque tampoco me lleva a vivir la fe. Porque los libros que están todos en la Biblia, todos me tienen que llevar a vivir la fe. No es solamente porque la Biblia, todos sabemos que no es un libro científico. No puedo entender. Yo voy a la Biblia para entender ahora los años que nació, o digamos, la evolución. Vamos a ver, ¿cuándo aparece el hombre? En el año no sé cuántos, tal. No, no es un libro científico. Eso tenemos que, todo lo tenemos que saber, porque, claro, nos llevamos luego sorpresas, ¿no? Entonces, hemos hecho 73, algunos de los cuales son bastante extensos. Otra cosa, para determinar qué es un libro, los 73, lo tenemos aquí. ¿Dónde está mi Biblia? Está aquí. Esta es mi amiga. Hay que subrayarla, hay que marcarla, hay que comerla. Y entonces, ¿qué ocurre? De los 73, no podemos determinar un libro porque tenga más o menos, sean densos en páginas. Vamos a tener algunos que tienen 10 páginas, 20, 30 y algunos, nada más que luego una página. Y eso se considera un libro. O sea, no vayamos a decir, a ver, son 73, pero resulta que este solamente tiene, incluso es un capítulo nada más. Y uno dice, ¿y cómo es eso? Pues eso es un libro. Que eso lo va a ir determinando ya en los siguientes momentos que sigan con el tema del Padre Luis. Entonces, hemos dicho que tiene eso, que son extensos como el de profeta Isaías. Isaías es muy largo, tiene dos, ¿no? Isaías 2. Que dicho de pasos, Isaías sabemos que es el que más se acerca de los profetas a Jesús. Es el que más se acerca, por su vivencia, por todo lo que él pasa en su vida, ¿no? Que nos narra. Y otros son más breves, como es el del profeta Abdías, A, B larga, D, I, A, S, Abdías. Sigamos entonces un poco más. Entonces, vamos a ver la diferencia de libros entre lo que es Biblia católica y la protestante, que eso es bueno que lo tengamos como cultura. Se trata de que vamos a saber más, pero ¿por qué los protestantes niegan algunos libros? Y tenemos que saber qué libros son los que ellos no aceptan y nosotros aceptamos dentro. Vamos a ver cuántos libros tiene entonces el Antiguo Testamento. Matemáticas. 46, efectivamente. Eso es lo que han determinado. 46, ¿no? Entonces, dice, estos 73 libros están repartidos de tal forma que el Antiguo Testamento le corresponde 46 libros. El Antiguo Testamento. Y el Nuevo, 27. De vez en cuando suele caer en nuestras manos alguna Biblia protestante. Sobre todo, ¿sabéis visto? Bueno, hay los libritos pequeñitos, que eso es el Evangelio. Eso no hay diferencia.
Sí hay diferencia en cuanto a la traducción. Las traducciones, sabemos, incluso en la católica, las traducciones son diversas en muchos casos. Yo cuando estábamos estudiando, sobre todo a San Juan, el profesor, el sacerdote, era pues una persona que claro, estaba dedicado solamente al estudio, sobre todo de San Juan, encantado. Pero tenía la Biblia y nos decía todo. ¿Qué Biblia ustedes usan? Todo uno, la Biblia, la de Jerusalén, el otro, ay, tal. Pueden tirarlas todas, no sirven para nada. Así nos decía, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque él estudiaba directamente lo que son los idiomas, como era el griego y el hebreo. Claro, entonces ahí, esto se han hecho traducciones muy cercanas, pero este sirve para estudiar la Biblia. Una de las Biblias mejores, la Biblia, que es Jerusalén. Hay unas que están comentadas, hay otras que todo tipo tienen. Lo cual significa de que tenemos que nosotros usar esto, porque ya para estudiar más profundamente son estos exégetas, personas que ya están dedicadas al estudio bíblico y que se necesita como un profesional, como un ingeniero, pues tienen los libros lo más originales posibles que se fueran escritos. Por eso hay carreras que tenemos que saber inglés, porque en castellano no entenderíamos nada, aunque sepa castellano. ¿Por qué? Porque no es lo que se dijo en inglés. Eso hay que saber. Hoy en día, idiomas para ir a la fuente original. Bueno, entonces, de vez en cuando hemos dicho eso, protestante, y nos llevamos la sorpresa de que faltan 7 libros. Yo no tengo la protestante, pero podíamos tenerla, que no es malo, antes era malo. Nos decía, teníamos una protestante, por favor, quédenla. Son apóstatas, esto no puede ser. No pasa nada porque yo tenga, no es una cuestión diabólica ni nada. Los libritos que surgen por muchas casas que tienen libro azul, no sé si ustedes lo conocen, que sirve muy bien porque uno va leyéndolo, el libro de bolsillo. Bueno, entonces hemos dicho que le faltan 7, por lo cual tan solo tienen ellos 66 libros. La Biblia. Lo cual significa, si hemos dicho cuántos tiene el Antiguo Testamento, cuántos libros tiene, en la católica, 46. Quitamos 7, 39. Matemáticas perfectas. 39 más 27, los 66 que tenemos en lo que es la Biblia de los protestantes. Dice, este vacío se encuentra en el Antiguo Testamento y se debe a la ausencia de los siguientes libros. Ahí podemos atenderlo porque puede ser un momento para ver lo que estamos diciendo, si eso es cierto o no. Se puede encender la luz ahí atrás, porque no les veo. Es que veo los cuadros también y esto. Entonces, son Tobías, un libro, Tobías. ¿No lo tienen todavía? No lo tiene. No lo tienen. Judith. Primero de Macabeos y segundo, que ese tuvo bastante también, porque son los hermanos, ¿sabes? Son la gran familia, y esta gran familia fue la que realmente nos narra así, por fe, toda la familia dio su vida. No negaron de Yahvé, porque ellos eran del Antiguo Testamento. Luego está sabiduría, eclesiástico y el de Baruch. Entonces, repito, Tobías, libro de Tobías. El otro, Judith, Macabeos 1 y Macabeos 2. Luego, sabiduría, eclesiástico y el de Baruch. Qué pena no tener ahora cómo lograr. Puedo repetirlo otra vez, no os preocupéis. Tobías, estamos claros. Luego, Judith, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, sabiduría, eclesiástico y el de Baruch. Esos son los 7. Entonces, los 7 libros del Antiguo Testamento escritos en griego
Aquí viene importante. En griego no está escrito en arameo, ni escrito tampoco en hebreo. Porque la lengua, Moisés, ¿qué habló? El hebreo, ¿no? Es el judaísmo. Entonces, han sido causa de muchas discusiones. Por eso cuando estamos hablando de llegar al canon, no era fácil llegar, porque tenía características. Pero como no estamos entrando en la profundidad de esto, sino que tengamos como un manual de lo que más o menos se producía en eso. Entonces, la Iglesia Católica dio a estos 7 libros el nombre de libros deuterocanónicos. Después, por eso es deuterocanónicos, que antes llegó un momento que el canon estaba y aumentaron. Estos 7. Entonces, el nombre dado a ciertos libros o adiciones de libros que a lo largo de la historia no han sido considerados por todos como inspirados. O sea, estos 7 libros, cuando se hicieron el estudio, si tenían que entrar o no, corresponder para ser parte de la fe, se ve que no eran libros inspirados. Y ahí entra todo el tema del lenguaje, de dónde viene el origen, y era la discusión que había para determinar este sí y este no. Ahora vamos a ver ya una definición de Biblia. Yo manejo una siempre, que me pareció la que más me ayudaba para poder ser. Pero voy a poner 2. Una definición de Biblia es un conjunto, entonces, conjunto de libros. La Biblia es un conjunto de libros judíos y cristianos que se creen inspirados por Dios. Si no hay una inspiración, no podría estar dentro del canon, que es una de las características que tenía que tener. Entonces, es un conjunto de libros, una vez hemos definido que es la Biblia, es un conjunto de libros judíos y cristianos que se creen inspirados por Dios. Esa es una de las definiciones de las muchísimas que hay. Pero a mí me parece que pedagógicamente, cuando he tenido que explicarlo, me ha ayudado mucho para poder entender. Luego, entonces está otra, que es la que más podría acercarnos a lo que nosotros hemos oído y tal, y hemos aprendido también, es una colección de libros sagrados, sagrados, que contienen las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos, con base en la tradición judía y el anuncio del Evangelio. Repito nuevamente. Es una colección de libros. Ahí coincidimos que es un conjunto, ¿no? Una colección de libros sagrados, que contienen, ahora, ¿qué contienen? Historias, doctrinas, códigos y tradiciones. Nosotros cuando estudiamos, vamos a la Biblia, nos encontramos con esto. Por eso muchas veces no entendemos por qué una palabra o un significado, porque hay una tradición. Esto viene de por qué hacen una acción de esta manera. Esa palabra tiene un porqué. Entonces, con base en la tradición judía y el anuncio del Evangelio. Y luego tenemos entonces ya la división, que ya lo hemos hablado, Antiguo Testamento, son los 46 libros, y Nuevo Testamento, que tiene 27. En total, estamos hablando 73. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a seguir una cosa. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién creen que es? Dios. Dios. ¿Y quién más? ¿Dios escribió? El hombre y el Espíritu. O sea, es decir, el autor de la Biblia es Dios. Y el hombre es el geógrafo, el que escribe. Supone que Dios es el que inspira. Y cuando decimos Dios, cuidado con esto, porque Dios ¿qué? Dios inspira. ¿Quién es la función en nosotros cuando hablamos de Dios? Para nosotros, ¿qué es Dios? Cuando decimos Dios, ¿qué significa para nosotros? La Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es una deidad simplemente, porque nosotros decimos,
Es que Dios, para nosotros cuando decimos Dios, estoy hablando que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno tiene una forma de proceder, de hacer, de actuar. ¿Dios qué hace? Crea. ¿El Hijo qué hace? Redime, salva. Y el Espíritu Santo inspira. Pero cuando decimos Dios, nosotros no estamos diciendo una deidad, simplemente. Porque para mucha gente Dios, hay mucha gente. Hay el teísmo, por ejemplo, hay la palabra teísmo, que son aquellas personas que creen en Dios. Y tú le dices, ¿por qué creen en Dios? ¿Por qué crees en Dios? Porque Dios es bueno. Y podemos decir, hombre, si Dios es bueno, tú tendrías que ser bueno. ¿Tú eres bueno? No, ¿verdad? Entonces le estás diciendo a Dios, le estás dando un tributo que es tuyo. Yo no soy bueno, él sí. Para nosotros es Cristo el que nos revela quién es el Padre, quién es el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso decimos, nosotros creemos en Dios cuando decimos Dios. Entonces estamos diciendo que es eso. Y el segundo, el agiógrafo. Y agiógrafo es aquella persona que escribe aquello que... Pero no fue una persona que se sentó y aquí se sentó y ahora el Espíritu Santo vino y le dijo no sé qué. Y esto, no. Fue una comunidad. Una comunidad que fue recogiendo todas esas inspiraciones, por supuesto. Y eso lo vamos a ver mejor en lo que es en los evangelios, que es una comunidad que recordaba los dichos y hechos de Jesús. Los dichos y hechos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa comunidad, que es una palabra en alemán, que a lo mejor nos puedes ayudar, el Sissinleben, que significa que era lo que la comunidad concretamente recordaba, y eso fue, lo llaman en Lucas, lo llamamos Mateo, lo llamamos Juan y lo llamamos Marco, que luego vamos a ver, eso ya se verá en su momento, en los sinópticos, cuál es la fuente de todos. ¿De dónde se cree la inspiración máxima? Entonces es la fuente de Marcos, concretamente se habla, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces lo importante de aquí es saber eso, ¿no? Que es una comunidad, pero en alguien se puso esto y se pone el nombre, es igual que Moisés. Moisés en su momento se pensaba que era el autor de todos los libros. Hoy en día no se dice que es todo Moisés el autor, la autoría de los libros. ¿Saben cuáles son los libros de la ley judía? La Torá, ¿no? Son 5 libros, ¿no? La Torá. Para ellos eso es la ley. Y eso tenemos que conocerlo porque Jesús también se remite a la Torá. Porque Jesús era judío. Estaba, pues también, bueno. Luego, fecha en que se presume que se empezó a escribir. Esto es importante porque era un pueblo nómada. De Abraham, que solo empieza con los patriarcas, que empieza pues con Abraham, Isaac y Jacob. Y Abraham, todos sabemos que se tiene que ir a la tierra prometida, a Ur, ¿no? Sale de Ur para la tierra prometida. Donde como era un pueblo nómada, ¿qué hacían? No tenían cómo escribir, era la tradición. La tradición. Ellos concretamente se pasaban de padres a hijos la tradición. De ahí viene la catequesis. Esta quiere también entrar. Hay que dejarla porque hay que darle su título también. Quiere. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso están los papiros, todo esto, y lo llevaban porque iban de un lugar a otro. ¿Cuándo ellos empiezan a escribir? Eso es importante. Cuando el pueblo ya hebreo, después de haber salido empezando con Abraham, y ellos van luego con José, llegan ¿a dónde? A Egipto, ¿no? Y en Egipto, ¿cuánto tiempo están? Muchísimos años. Y de Egipto salen, ¿y quién le saca de ahí? Es Moisés, ¿no? Aunque lo que si nosotros, cuando pudiéramos profundizar un poco en este sentido, Moisés no sacó a todo el pueblo, fueron por varios lugares, salieron. Pero Moisés es el caudillo, el que les libera
de la esclavitud de los egipcios. Y de hecho se quedan en Egipto se quedaron judíos. Ahí se quedaron judíos también. Y ahí tuvieron que luego tener otra traducción, porque como no eran solamente el hebreo, pues ya no hablaban en hebreo, porque eran en griego, ahí se escribe en griego. Pues esa es la razón. Bueno, pues entonces estamos hablando de que se escribe en el siglo IX, 9-10, con el rey David, que es a donde digamos, el rey, tanto lo que era Israel y Judá, se unifica el reino. Estaban divididos. Se unifican. ¿Qué hijo tuvo David? Salomón, ¿no? Y ese es el esplendor, ¿no? Por eso decimos que es el esplendor cuando estaba concretamente en plenitud el reino, ¿no? Con Salomón se divide otra vez, porque él ciertamente empieza un problema de que a unos les cobraban los impuestos, a otros no, eran los del norte, los del sur, ¡pum! Otra vez división. Ahí viene la división. Pero en esa época, ¿qué pasa? Que el pueblo, digamos ya hebreo, se queda más, digamos, de esta forma, estacionado y empieza a tener una vida ya no solamente de cultivo, ¿no? Sino ya podían eran personas que empezaban a escribir, tenían para sus leyes, ¿no? Ya tenían toda esa tradición y ya la van escribiendo. Son los papiros y todas estas cosas. Entonces, la Sagrada Escritura, tal como se conocemos hoy en día, fue ensamblada originalmente en el año 393 en el concilio de Hipona. Eso ya estamos hablando ya antes, o sea, después de Cristo. 393 después de Cristo. Es cuando ya se empieza a hablar de Sagrada Escritura y conocemos ya que se va ensamblando, es decir, se va tomando todos estos libros que hemos ido, o que decimos que se fueron incorporando. Por aquel entonces la Biblia contaba con 73 libros, cantidad que fue refrendada en el año 1546, que fue el Concilio de Trento. Claro, un salto, hemos pegado ahora un salto tremendo, ¿no? Del siglo IX antes de Cristo y estamos ahora en el siglo XVI después de Cristo, para decir que esto ya... Entonces, el canon bíblico se denomina entonces a los libros que figuran en la Biblia, cuando decimos canon bíblico. El canon bíblico, ¿qué es? Pues los libros que se figuran tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Antiguo se compone entonces del Pentateuco, que hemos dicho que son la ley, esa es la ley, la Torá. Es lo que los judíos, para ellos, ciertamente, es lo que su ley, la ley, y esos son los libros que fueron escritos por Moisés, que se le da la autoría a Moisés. Hoy en día hay algunos autores que dicen que no fue. Y eso se produjo porque hay una cosa que se llama los géneros literarios. Significa que un género literario te puede determinar con una palabra te puede determinar ahora, incluso en qué época está escrito, en qué época está escrito o de quién corresponde. Porque, por ejemplo, la palabra paraíso, ¿de dónde viene? Del hebreo. Del hebreo. Del hebreo, sí. Pero viene, fijaros, viene de un momento en el que el pueblo hebreo vive una plenitud total, su pueblo judío ya, es en el reinado de David. De ahí viene paraíso. Era un paraíso que ellos vivían, realmente era un paraíso. Entonces la palabra paraíso viene de ahí. Entonces, si se logra, tú estás escribiendo y te está hablando de eso, tú dices, paraíso, pues entonces tú puedes relacionar como el hecho de la data de algún fósil, cuando decimos un fósil, de qué data estaría. El carbono, ¿no? El carbono nos dice más o menos en qué fecha fue escrito, o eso le corresponde, a qué periodo. Claro. Pues lo mismo, la palabra paraíso, pues estamos hablando que viene del esplendor que se vivía con Salomón.
No había palabra para eso. No, o sea, ¿cómo le decían antes al relato de Adán y Eva? ¿De dónde estaban ellos? Pero eso es que eso está escrito, ciertamente, vamos a ver, el relato de Adán y Eva está escrito en esta época. Pero, o sea, la tradición que los padres a los hijos les enseñaban que Adán y Eva, que salieron de un lugar porque habían pecado contra Dios y todo eso. O sea, ellos, todo el pueblo judío cuando nació, que Dios los empezó a fundar, ellos empezaron a contar a los padres e hijos que Adán y Eva habían salido de un lugar y entonces ya después, ya vino todo, que ya vino Dios a fundar el pueblo para recuperar a todo el mundo. O sea, sí había tradición antes de David. Vamos a ver, ¿quién habla? Hay una cosa que es el paraíso. Esa palabra paraíso se va, digamos, de una forma evolucionando y la religión va evolucionando a un sentido, digamos, de ese bien máximo que es Dios. Pero lo que yo digo es que si siempre el pueblo judío, desde que empezó a nacer, ellos sabían que el hombre había pecado y había salido de la presencia de Dios. Sí, no sé si me explico la pregunta. O sea, Sí, pero... me imagino que la historia que nosotros conocemos, que está en la Biblia, que ellos fueron los primeros que la conocieron, siempre ha sido la misma. O sea, aunque no fuera la palabra paraíso, sí había relatos. A ver, hija, te voy a decir una cosa. Tú, cuando te explicaron la creación, ¿qué te dijeron? Eso que Dios había creado todas las cosas, todo lo que es la tierra, Y que había creado primero a Adán, había sacado a Eva de su costilla y después vino el enemigo y se metió en la serpiente. Correcto. Y ellos pecaron y ya salieron y ella empezó nuestra historia. Correcto. Entonces, ¿qué significa? ¿Adán y Eva existieron? Sí. No. Pero yo he escuchado que hay una beata que se llama Ana Catalina de Emmerich y Dios a ella le cuenta toda la historia y todo. No existieron, hija. Perdona que te diga. Adán y Eva, ¿cómo vas a imaginar que una evolución? Vamos a ponerlo evolución. Y todo lo que de dos personas, de la primera pareja, surge todo. De dos personas, de una pareja, surge la humanidad entera. Sí. No. Luego podemos hablar, pero esto costó muchas personas. ¿Cuándo se descubrió? Y esto en los géneros literarios, porque al principio fue así. No te estoy diciendo que lo que estás diciendo sea, en su momento sí. A todos nos dijeron Adán y Eva, y nos veíamos a Adán y Eva, que era rubita, que era no sé qué, todo no sé qué, ¿no? Y luego se nos dijo, ¿no? Pero lo que yo digo es, si el pueblo judío fue fundado por Dios, fue llamado por Dios para hacer la redención, o sea, ellos sí tenían tradición o todo empezó con David. Ellos no tenían. Ellos nos iban contando de la historia. Por eso que empieza con Abraham, Isaac, Jacob, los padres, tal, y luego de ahí va partiendo y ellos van recibiendo a ese pueblo elegido, que le iba preparando para la venida del Salvador, y todo esto lo iban diciendo que tenía que hacer, pero no hablaban como hoy tenemos nosotros, y ellos hoy en día también, porque hablan con rabinos, y no tienen la misma visión de hoy que la que tenían antes. Se han ido descubriendo muchas más cosas. Y no con eso quiere decir que no, que era engaño o no, sino que en ese se pensó que era así y ahora se ha descubierto otra cosa, pero es lo mismo en esencial. Por ejemplo, la Biblia como tal es inerrante, o sea, es decir, no hay error hoy en día y antes. Está escrita, eso es lo que creemos por fe. Pero vuelvo a decirte, el tema que me estás poniendo, eso es Adán y Eva no existieron. Eso te chocará, pero podemos hablar. Bueno, entonces, estamos hablando de esa parte. Yo creo que me voy a ir un poco más a lo que quería hacer. Yo voy a hacer ahora
una cosa, una línea de tiempo, no lo veo aquí. Es una pena que lo vea. Pero una línea de tiempo, todos que hemos estudiado en la universidad siempre nos han explicado un poco de dónde parte una cosa, en qué época, para conectar hechos y realidades. De cuando, por ejemplo, si estamos hablando de un elemento químico, pues ¿cuándo surgió ese elemento químico? Si surgió el elemento químico en el año, pues no sé, 200. Bueno, el año 200 que había en ese momento, para saber si eso existe o no. Hombre, pues existía en ese momento esta otra cosa. Hay una relación histórica para decir, eso es verdad. Y este hecho que se está diciendo, pues tiene en esa época y va evolucionando y te va dando esa línea de tiempo. Entonces vamos a hacer una línea de tiempo en lo que es en la Biblia. Y ahí sí le voy a pedir ahora. Entren al Génesis. Entren al Génesis. Gracias. En el libro del Génesis vamos a encontrarnos con ciertos, o sea, el Génesis está dentro de lo que es la Torá, ¿no? La ley, la Torá, el origen, ¿no? Entonces, hay 11 capítulos que quiero que ustedes lo analicen y hagan lo siguiente en casa. Sí, porque esto tiene un porqué, porque hablamos con el padre Luis de que para poder llegar a entender, como hemos dicho, la Biblia, tengo que conocer el origen y la causa por la cual se produce todo eso. No quiere decir que luego, con una breve lectura, ya conoces toda la Biblia, eso no está diciendo. Pero tengo que tener qué base hay para que luego yo entienda lo que está diciendo Isaías, lo que está diciendo los profetas, los reyes, ¿está? Y para que luego la historia de la salvación. Entonces vamos a ver, Génesis, capítulo 1. Vamos a tener 11 capítulos ahí, pero vamos a empezar por el 1, para que se den cuenta. El capítulo 1, ¿de qué nos habla? De la creación. La creación. Entonces, estamos hablando, y el primero es un capítulo, digamos, una narración que es sincrónica, que nos va narrando día por día. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver. En el capítulo 2, ¿de qué habla? El paraíso. ¿No? Y de la creación del hombre. Y ese otro relato, ¿de quién me habla? Y la formación del hombre significa que está hablando de la creación. Pero ya me ha hablado, el capítulo 1 me habla también de la creación. O sea, hay dos versiones sobre la creación. Uno es sincrónico, que es el que, digamos, me narra día por día, y el otro ya me mete directamente en la creación del hombre. ¿Qué ocurre? Cuando uno lo lee, así, es lo que estábamos hablando hace un momento. Me han engañado. ¿Cómo puede haber dos? El primero me habla, y el otro simplemente ya me mete ahí. Me han engañado. ¿Cómo haber dos creaciones? Ahí hay una cosa que se podemos determinar, que es lo que se llama las tradiciones. En el libro, las tradiciones. Cuando se escribieron esto, que como hemos dicho, esa evolución del pueblo, las tradiciones. El primero es una tradición yavista. Me habla, ahí si lo vais a leer, ya que lo leáis, que tenéis que hacerlo. Os pido que lo hagáis para poder seguir el curso. La tradición yavista me habla de Dios que es yavista. Yahvé. Por eso sí. Y el otro es eloísta. Eloi, cuando dice, está llamando a Eloi. ¿Se acuerdan cuando Jesús está llamando a Eloi? Es Dios. Es la tradición.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que el primer capítulo y el segundo, cuando lo leáis, vais a daros cuenta de que me va a hablar de lo mismo. ¿Pero por qué? Porque son tradiciones distintas y de la visión, por ejemplo, si ahora nosotros tuviéramos aquí un hecho singular, un hecho, nosotros cada uno ese hecho lo relataríamos de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestra vivencia y de lo que yo estoy viendo, porque yo no tengo la misma visión que ella si está aquí. ¿Entiendes? Entonces, esas tradiciones es la que hicieron que los escritos sean distintos. Pero es lo mismo, no cambia. Porque hemos dicho que el autor es Dios, ¿no? No hay varios autores, es Dios que inspira. Pero el que lo escribe, porque claro, no es que el Espíritu Santo baje, lo comunica, pero la esencia es la misma. Entonces, el capítulo 1, cuando leáis esto. Entonces, hay que leer el capítulo 1 hasta el versículo 11, que son libros del capítulo 1 al capítulo 11. Y ahora voy a decir la clasificación en el que sentido, en que esa narración no existe. Es todo una alegoría. Joder, no se sabe quién es el autor. Eso hay también historias ahí que están, algunos dicen que existió, otros que no. Por lo menos lo que yo en este momento sé hasta este momento. Pero el asunto está que estos primeros 11 capítulos son lo más importante de todo para poder, lo que estamos hablando, de entender y comprender lo que viene después. Si yo no conozco esto, contar, me va a costar mucho entender el resto. Por eso es importante, esa línea de tiempo, que es una pena que no lo podamos ahí, ver, que se escribe, empieza a escribirse, o mejor dicho, la existencia empieza a escribirse en el año 1900, en la época antes de Cristo, que estaba Abraham. Con Abraham hay una historia antes, pero esa historia de la Biblia, estamos hablando desde Abraham. Pero esos capítulos 1 al 11 son capítulos que no hay, se llaman protohistóricos, porque no hay relación que había otro hecho que coincida con ese momento. Nosotros estamos aquí y hay otro, se está produciendo otro acontecimiento. Entonces, para saber si esto es real, histórico, yo lo relaciono y digo, pues sí, es verdad, existió. Pero en aquel momento, porque estamos hablando de la creación, si está diciendo cómo se hizo. No había luz, no había agua, no se había separado de las estrellas, no había hombres, no había ni animales, no había nada. Entonces, por eso es lo que está hablando ahí, que es la alegoría que nos está explicando. La serpiente, sabemos que una serpiente no va a hablar. Es una alegoría, es una forma. Y de la serpiente, claro, que hay que saber qué sentido tiene esa imagen de la serpiente. No es que está escrito ahí porque, o sea, y la manzana, primero no dice manzana. En ningún lado dice que Eva, le digo, lo único que sí se dice que Adán le dice a Dios, le dice, mira, esta que me has dado, que era mi pareja, ya se estaba justificando, ¿no? Sí. Vale. La verdad que somos bastante complicadillos, pero bueno. ¿Qué significa? Que esos 11 capítulos tenemos que leerlos y saber qué está diciendo. Y yo decía el domingo, no es mío, por recibir de una persona que me parece muy importante, para mí personal, pero yo quería transmitirlo, que tenemos que saber leer. Y saber leer no significa que yo me quedo con la primera impresión, porque hay una profundidad en ese mensaje. Puede ser que sea muy claro, pero tengo que tener esa saber leer, ¿no? Decir, no entiendo.
Bueno, si lo entiendes, otra vez léelo, como dice el Evangelio. Es que no pero no lo entiendes. Bueno, pues si no se trata. Vamos a ver, tú cuando lees el Evangelio del Nuevo Testamento, amar a tu enemigo, ¿lo entiendes? Es que es muy difícil. No, no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si lo entiendes. Sí, claro que lo entiendo. Pues dívelo fácil. Pero no me digas que es difícil. Eso ya lo sabemos. Pero hay cosas que decimos eso. No lo entiendo, no lo sé, pero es por una razón de que no leo en esa profundidad. Entonces, mirad el tema cuando estamos hablando del Génesis. Vamos a ver. Por ejemplo, luego tenéis la caída, que es el pecado. Cuando estamos narrando el hecho de que Adán y Eva hablaban todos los días con Dios, nos narra, ¿no? Nos está hablando y luego golpe y porrazo se cambió ese diálogo, en vez de tenerlo con Dios, lo pasa ahora a tenerlo con un objeto. O sea, sí, claro. Ya empieza con lo que estamos hablando, con la parte negativa. Ya no es Dios, sino lo pasa a, digamos, el diablo. Luego tenemos Caín y Abel, ¿no? Nos narra de Caín y Abel. ¿Quién era Caín y Abel? Pues eran los hijos de Adán y Eva, ¿no? Y un tercero tuvo, ¿no? Que fue Seth. Entonces es importante Caín y Abel, ¿no? Luego nos va a hablar de los patriarcas, que ya empieza, que son antes del diluvio, porque el diluvio viene después, ¿no? Que es otro pecado. O sea, tenemos en los 11 capítulos, tenemos 3 momentos del pecado original. Uno primero, el de Adán y Eva, tenemos el diluvio, y tenemos el otro, ¿cuál es? De la torre de Babel. Torre de Babel. O sea, son 3 momentos que nos está hablando de eso. Si yo no interpreto bien esto, me va a costar entender luego lo que viene detrás. Es igual que una fórmula química, ahora lo veo a nuestra hermana, como química. Una fórmula H2O, pero si no sé qué sea solo el hidrógeno y el oxígeno, cuando yo voy a hacer la conexión entre, no entiendo nada, ¿no? Tengo que conocer, ¿verdad? Bueno, entonces luego tenemos el diluvio retrocede las aguas, cuando ya sabemos que viene, y es otra humanidad, ya viene la otra humanidad, el orden nuevo del mundo, la tierra se reprueba, y luego la torre de Babel. Con esos 11 capítulos, leídos pausadamente y tal, nos va a ayudar luego a todo lo que nos va a hablar luego en Mateo, porque Mateo va a ir hablándonos de Moisés, que es realmente pues nosotros tenemos, es Cristo el fundador, para el judaísmo es Moisés. ¿Cierto? Lo cual significa que nos va a ir a llevar a todo lo que es el Antiguo Testamento, para entenderlo, en parte. Esto yo lo que quisiera por dejaros como idea, que un poco que hemos dicho lo que es la Biblia, cómo se fue dando, qué significa, los números, tal, estas cosas, y sobre todo llegar a esto para que nosotros vayamos al origen, un poco al origen para entenderlo. Y eso nos va a servir para la vida espiritual. Fijaros lo de Caín y Abel, la envidia. Meternos ahí, en ese mundo, ¿no? Bueno, pues esto no solamente es un hecho simplemente intelectual o tal, sino que nos lleva también, porque es un libro de fe. Entonces, la Biblia, como he dicho, no es un libro científico, es un libro de fe. Podemos tener luego que la teología se basa en la Biblia, todo está marcado en la Biblia, no es una cosa que sea fuera de la Biblia. Bueno, pues no lo sé, ya por eso yo me pasé de hora. No, voy a empezar a las 8, 7:15 ¿Alguna pregunta? No me hagan muchas preguntas. Todo lo que teníamos.
Este hijo ahora no. Os lo digo porque